SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, ITV a la economía. Hoy, chequeamos el motor económico. Hoy, chequeamos el motor de la economía. Hoy, ITV a la economía española. Porque la máquina económica está absolutamente caliente. En estos momentos, el crecimiento no solo no está yendo a menos, sino que ha ido a más. En el último año, la economía ha crecido un 3,2%. Es el mejor dato normalizado desde 2015 prácticamente. Eso significa que hay que exceptuar los años de la pandemia, tanto de caída como de rebote. Pero tenemos el mejor dato prácticamente de la última década. Tenemos un trimestre en el que la economía ha crecido al 0,8%. Y es el quinto trimestre consecutivo en el que la economía crece por encima del 0,7%. Así que lo que tenemos es una economía que no solamente no se enfría, sino que se calienta, está ganando más y más potencia, con dos claves fundamentales. El consumo ha seguido fuerte, un 3,8% ha aumentado el consumo de las familias y la inversión empresarial 3,2%, pero sobre todo el gasto público ha seguido fuerte, un 4%. Consumo privado y gasto público, los dos están tirando de esto y ese gasto público va a ir todavía más. Las cifras yo creo que reflejan una realidad, como no es otra que el sector público actúa como locomotora para impulsar a los sectores más productivos, sobre todo para generar empleo y para sentar la base de una España más competitiva. Porque ese sector público va a ser el que a partir de aquí gaste en defensa. Así que de los 4 motores de este avión, el motor del gasto público, ese motor sigue todavía tirando. Hoy el Ejecutivo dice, estos son datos que tienen valor en sí. Los datos que hemos conocido hoy, por tanto, siguen poniendo de manifiesto que España mantiene un crecimiento equilibrado, sostenible, robusto, capaz de generar empleo de calidad y además mejorar la capacidad de compra de nuestras familias. Y esto es particularmente relevante en un Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y efectivamente el dato demuestra que la máquina no se ha parado y que los temores a que esto estuviera enfriándose ahora mismo son infundados. La economía sigue tirando y sigue tirando mucho. Sigue tirando un 3,2% durante el año pasado. Son ya datos definitivos que ha publicado hoy el INE y esto implica que el año pasado crecimos más que en 2023 y que crecimos mucho más que la media de los países del euro. Detrás de estos datos hay además algún cambio respecto al 2023, respecto a los años anteriores, y es que en 2024 el peso de este crecimiento económico ha descansado sobre el consumo de las familias. La mejora del mercado laboral, con la creación de 500.000 de empleos junto con la subida de salarios de casi el 5%, junto a la bajada de la inflación, ha hecho que las familias aumenten su poder de compra y ha permitido que puedan gastar en el último trimestre un 3,8% más que un año antes. A esto hay que sumarle la aportación del turismo. El año pasado fue récord turístico con la llegada de 94 millones de visitantes extranjeros y también se ha recuperado la inversión en el último trimestre y el cóctel de todo esto junto a la subida del gasto público da como resultado este crecimiento del PIB del 3,2%. Así que, ¿qué tenemos ahora mismo? Empleo. Esta es la clave de lo que está pasando. Más puestos de trabajo que significan más gasto de las familias, que significan más consumo. El motor central de la economía sigue tirando. Hay muchísimo trabajo, pero pagan muy malamente. Ya hace poco comencé con esta empresa ayudando a personas mayores. Hemos hecho 2 contrataciones. Y es verdad que hay contratos manifiestamente mejorables, pero lo cierto es que la creación de 500.000 de puestos de trabajo está explicando que las familias gasten y que el consumo tire. Aquí en España. La verdad es que podían pagar un poco mejor. Es verdad que hemos contratado porque como se vienen fechas más o menos fuertes, pues necesitamos más manos para que nos ayuden. La clave doméstica es el empleo. Lo que tenemos ahora mismo es una máquina que funciona porque el empleo funciona. Y ese empleo significa 2 cosas. Significa empleo nacional, sí, y empleo de extranjeros, de inmigrantes, también. 3,3 millones de inmigrantes han venido desde los tiempos de post-COVID precisamente porque hay esa demanda. Insisto, la clave del motor económico ahora mismo es esta, en los 2 canales. Y la clave internacional es
muy diferente. La clave internacional es que España está pasando de ser vagón de cola a ser locomotora. La economía española creció en 2024 un 3,2%, según los datos Este es el análisis definitivos de que ha Carlos publicado Cuerpo, hoy el ministro de Economía. el Nacional de Estadística. España lidera, por lo tanto, un año más el crecimiento en la zona euro, creciendo 3,5 veces por encima de nuestros principales socios. Hemos sido, pese a suponer el 10% del total de la economía de la eurozona, el 50% del crecimiento en este año 2024. Y el mismo análisis del presidente Habla del mucho gobierno. de debilidades. Oye, ¿qué queréis que os diga? Si el 50% del crecimiento económico, el 30% de los nuevos empleos que se crean en Europa vienen de España, eso se llama fortaleza. Todo esto es lo que el coche ha hecho ya. La pregunta a partir de ahora es si el motor aguanta. Si la economía española puede seguir a este ritmo y si puede sostener este crecimiento. Y esa pregunta la ha planteado el Banco de España. El gobernador José Luis Escrivá plantea literalmente no una, sino doble pregunta en todo esto. La primera, ¿puede España crecer sin la Unión Europea? No hacemos más que constatar que tenemos un crecimiento muy robusto, es la palabra que habría que utilizar. No es fácil encontrar, de verdad, en la serie histórica, digamos, en las últimas décadas, situaciones en las cuales la brecha de crecimiento entre España y el área del euro sea tan grande. Y este es el problema. España está creciendo, el turismo está empujándonos, pero las economías industriales, Alemania especialmente, se han frenado. Es posible que España siga creciendo mientras las locomotoras tradicionales, las locomotoras habituales, se paran. Esta es la primera gran cuestión de futuro. La segunda gran cuestión de futuro es si España puede crecer al margen de Estados Unidos. Las políticas que vienen del otro lado del Atlántico, no solo las arancelarias, pero estas son quizás las que más evidentes son, claramente generan una incertidumbre considerable sobre cómo van a impactar en la economía, en actividad y en inflación, y esto hace nuestras previsiones más inciertas en este momento. Y esto va a tener cita en aproximadamente media hora, cuando Donald Trump hable de aranceles a los coches. Lo que tenemos ahora mismo es una máquina que ha funcionado, que nos ha traído muy rápido y muy fuerte hasta aquí, con un crecimiento que se ha acelerado y todas las dudas de futuro. Si esta máquina puede seguir tirando sin la Unión Europea y con las zancadillas de Estados Unidos. Ángel Talavera, jefe de Economía Europea de Oxford Economics. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A partir de aquí qué? ¿A partir de aquí se sostiene el crecimiento español? Bueno, yo creo que a corto plazo seguiremos creciendo de manera robusta y es bastante previsible que creceremos bastante por encima que nuestros socios de la zona euro. Ahora bien, mantener tasas de crecimiento por encima del 3% es difícil, digamos, sobre todo en el entorno global que nos espera previsiblemente con la imposición de aranceles, etcétera. Por lo tanto, yo creo que será otro año de buen crecimiento, pero seguramente menor que el del año pasado. Miremos el largo plazo, porque las dos preguntas que plantea el Banco de España son las dos pertinentes. La primera, si España puede crecer sin la Unión Europea. El diferencial de crecimiento entre España y la Unión Europea se está agrandando. España crece mucho, pero con Alemania parada, con Francia renqueando. ¿Se sostiene el crecimiento español sin Europa? Bueno, España es una economía que tradicionalmente crecemos más en épocas de crecimiento, de expansión y caemos más en épocas de recesión. Por lo tanto, eso es un patrón que no es relativamente nuevo, de hecho, para España. A largo plazo es obvio que si la economía europea sigue estancada de manera permanente, pues al final lo sufriremos. De hecho, viendo los datos, por ejemplo, de exportaciones de bienes, pues vemos que llevamos 2 años que están básicamente paradas. En gran parte esto es porque nuestros socios no nos compran. Lo compensamos en gran manera por las exportaciones de servicios, que en mucha medida vienen reflejado del turismo. El turismo, obviamente, creo que es algo que va a seguir ahí, pero no va a crecer en las magnitudes que llevamos viendo desde el rebote de la pandemia. Por lo tanto, seguiremos creciendo, sí,
pero también dependemos obviamente de que Europa crezca. La segunda cuestión y la segunda clave es la incertidumbre que está metiendo Estados Unidos, no a la economía española, a toda la economía en general. Hoy tenemos a las 10 de la noche anuncios de Trump sobre aranceles a los coches. ¿Puede España crecer pese a los castigos arancelarios? Puede crecer y estamos viendo que seguimos creciendo, pero siempre los economistas advertimos que los aranceles, no solo los aranceles en sí mismos, pero la incertidumbre que causa este caos de política económica, de no saber qué va a pasar, es un gran perjuicio para todas las economías. Digamos que no hay ganadores en esta política arancelaria y esta política de caos comunicativo. Por lo tanto, nos afectará, sí, pero seguramente creo que relativamente menos quizá que otros países europeos que tienen quizá más comercio con Estados Unidos. Pero, como siempre decimos también, las economías están muy interconectadas. Aunque no tengamos dependencia directa de un país como Estados Unidos o tanta como otros países, si un país como Francia o como Alemania empieza a caer, pues lo sufriremos también. Por lo tanto, podemos crecer, pero nos veremos afectados, yo creo, como todos los demás países. Los organismos internacionales lo ha hecho, como decíamos y escuchábamos, el Banco de España, pero lo ha hecho también el Banco Central, la OCDE. Dicen literalmente, Banco Central Europeo, esta incertidumbre. So the level of uncertainty we are facing is exceptionally high. Es excepcionalmente alto, decía Lagarde. Lagarde. Of trade policy uncertainty currently stands at close to 350, 6 veces más que la media que ha tenido desde 2021. its average value since 2021. And indicators of geopolitical risk stand at Y los levels riesgos de incertidumbre y de guerra pueden ser excesivos. Matías Corman, la OCDE, decía lo mismo. High frequency activity indicators point to some softening of global growth prospects. Y decía, se espera un crecimiento menor. Strong performing economies such as Brazil, Canada and the United States. ¿Podemos cuantificar, profesor, podemos saber más o menos cuánto afecta esto? ¿Crecimiento global, crecimiento local aquí? ¿Cuánto se frena la máquina económica? Es difícil saber, aunque hay bastantes estudios y podemos hacer aproximaciones a ciertos niveles de incertidumbre, cuánto creemos que puede caer la actividad. Lo que la evidencia nos dice generalmente es que el componente que más sufre por este tipo de incertidumbre es la inversión, ¿no? Y es algo creo que es intuitivamente comprensible. Los planes de inversión suelen ser planes de largo plazo y de grandes inversiones en cantidades monetarias. Si no sabemos cuánto vamos a poder importar, exportar, mañana, el mes que viene, el año que viene, es normal que las empresas empiecen a frenar. Por lo tanto, por ese lado viene casi todo el impacto. Para España eso es un problema, ¿por qué? Porque la inversión es uno de los componentes que más nos está costando repuntar desde la pandemia. Por lo tanto, cualquier entorno económico que sea desfavorable para la inversión, pues para España en concreto, la verdad, es un viento de cara que nos perjudica bastante. Pero de nuevo, hay otros componentes que podemos esperar que crezcan más, que son más inmunes a este tipo de incertidumbre. Por lo tanto, siempre hay elementos que pueden compensar. La política fiscal, por ejemplo, es el gran positivo ahora mismo que podemos ver en Europa, que en gran parte puede al menos contrarrestar parte de estos vientos de cara. ¿El gasto en defensa? El gasto en defensa, el gasto en infraestructuras alemán, cualquier tipo de política fiscal expansiva va a tener generalmente efectos sobre la demanda. Depende de la política fiscal que se haga, tiene más efectos o menores, lo que llamamos el multiplicador, y obviamente hay países, entre ellos España, que tienen limitaciones en cuánto pueden gastar. Por lo tanto, no es tampoco un grifo que podamos abrir permanentemente, pero hay elementos de política económica que podemos al menos utilizar, palancas, para por lo menos contrarrestar en parte este entorno negativo internacional. Pues Ángel Talavera, jefe de Economía Europea de Oxford Economics, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios, como siempre. Un abrazo. Gracias y un saludo. La máquina española y la máquina internacional ahora depende de un anuncio, el que Donald Trump va a concretar esta misma noche. A partir de las 10 va a concretar lo que ya había insinuado y con lo que ya ha amenazado una vez y otra y otra. Aranceles. Aranceles y aranceles que hoy van a concretarse para el sector del automóvil. Hoy Donald Trump va a ratificar lo que ya había insinuado, que Have you decided specifically what the auto tariff rate should be? Yeah, I probably will tell you that on April 2nd.
but it'll be in the neighborhood of 25%. Que rondarán el 25%. Se esperaba este anuncio el día 2 de abril, pero Trump se adelanta a su propio calendario. Lo va a hacer esta misma noche, con la Comisión Europea, con la Unión Europea, diciendo que espera que sean del entorno al 20%. No 25, sino 20%. Hoy, Marko Šefčovič, el hombre que ha estado negociando con la delegación americana, dice: esperamos aranceles de en torno al 20% aquí. The US administration does not seem to be engaging to make a deal. We want to have a constructive and positive relationship with the United States of America, and therefore I would highlight once again that 20-25% da exactamente igual. Son cifras devastadoras para la industria del automóvil europeo. Así que lo que hasta ahora nos ha traído hasta aquí, las economías que nos han empujado y todo lo que hasta ahora eran viento a favor, puede volverse en contra en cuestión de minutos. En cualquier caso, lo dicho, hasta ahora la máquina económica ha funcionado y la duda es qué pasa a partir de ahora con el combustible Trump. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.